Ahora, cuando vamos a las restricciones que nosotros decías y que vos planteabas, y que son verdad, había restricciones al dólar, teníamos un nivel de crecimiento menor al primer mandato de Cristina y al mandato de Néstor, porque estamos inmersos en un mundo que se había caído en una recesión después del 2008-2009, de la crisis de las hipotecas y del Lehman Brothers, un mundo que estaba queriendo, si nos prestaba dinero, nos prestaba tasas usurarias. Por eso nosotros sacamos las reservas que tenía la Argentina en la Reserva Federal de Estados Unidos al 1,5 y se las dimos a las pymes en el préstamo del Bicentenario, en el programa de préstamo del Bicentenario al 9,9. ¿Te acordás cuando se decía, Ariel, con la plata de los jubilados se está rifando la plata de los jubilados del ANSES? Sí. Bueno, el gobierno ahí tuvo una decisión política. Ese dinero, en lugar de transferirlo a la Reserva Federal, que te pagaba el 1,5 y llegó a pagar el 0,25 de intereses, se los prestaba a las empresas pymes de la Argentina. Quien te habla fue uno de los beneficiarios del que me sirvió para ampliar la línea de producción del préstamo del Bicentenario. Y yo no le devolvía al Estado como la Reserva Federal en 1,25, el 1 o el 0,25 en un momento. Le devolvía el 9,9. O sea, se maximizaba la ganancia de los jubilados para capitalizarla posteriormente y encima se reinvertía en el sistema productivo argentino. Entonces, vuelvo a lo mismo, depende de los intereses que representes. Y eso tampoco es gratuito. Representar los intereses de las mayorías contra los intereses de quien maneja el gran capital nacional es muy complejo. Yo siempre también digo, Cristina no se enfrentaba a Macri. Eso es un reduccionismo. Cristina se enfrentaba al gran capital globalizado. Era mucho más grande la pelea. Porque tenemos un proyecto muy claro, un proyecto que con sus contras y con todos sus beneficios gobernó durante 12 años en beneficio del pueblo argentino. Hablando del tema energético, yo les digo algo, nosotros hemos construido más de 5.000... Cuando Néstor ingresó al poder en el 2003, hablando de energía, no de la matriz energética de este país, encontró 11 provincias que no tenían tendido eléctrico, que estaban desafectadas del tendido eléctrico nacional. Cuando Cristina terminó el mandato en el 2015, después de 12 años de nuestra gestión, esas 11 provincias estaban conectadas a través de más de 22 estaciones y subestaciones de alta tensión, con 5.500 kilómetros de cables de alta tensión, conectando las 24 provincias de la República Argentina. 2 millones de viviendas, de hogares de la República Argentina se conectaron a la red de gas natural. Más de 2 millones de viviendas. Y como dijo Cristina alguna vez, si la herencia fue pesada, que nosotros decimos que no, que la devuelvan, que la tomamos sin ningún problema. A ver, hoy nos van a dejar un país mucho más endeudado. Nosotros dejamos un país desendeudado. Hoy vamos a recibir un país con más de 150.000 millones de dólares de deuda del que nosotros dejamos. Si el pueblo nos vuelve a elegir de cara al proyecto que presentemos el año que viene. Entonces, pero no hay problema porque sabemos cómo resolverlo. Obviamente volverán las retenciones seguramente a los sectores más concentrados. Obviamente habrá que rediscutir esa deuda que es infame, esa es una deuda infame a 100 años. En el único país del mundo que tomó un bono, que emitió un bono a 100 años. Eso no existe en ningún lugar del mundo. El único país del mundo que en los últimos 2 años está a la cabeza del nivel de endeudamiento. Ingresaron más de 100.000 millones, como dijimos recién, de deuda. Pero a las reservas del Banco Central solo llegaron 30, porque nosotros dejamos reservas por 29. Ellos antes de la corrida decían que tenían 60, y el resto se fugó. Fugaron más de 70.000 palos verdes. Es una vergüenza lo que ha sucedido en este país. Fugaron 9.000 palos verdes en los últimos 14 días. Y esos son escuelas que están faltando, son más hogares que tendrán que estar conectados a la red de gas, son más colegios públicos. Nosotros hicimos muchísimo, faltó hacer mucho, porque la Argentina viene un atraso de 40 años. Este atraso se empezó a originar el 24 de marzo de 1976. Un país que tenía 4% de su ocupación, los militares lo entregaron arriba del 12%. Entonces, ahí es donde se rompe la matriz productiva, donde se rompe un proyecto popular y nacional en la Argentina. Ya estamos en los 90, del presupuesto familiar, uno aportaba el 6% a pagar la luz, el gas y el agua. Con nosotros bajamos al 1,4% del presupuesto familiar, que uno preveía para pagar la luz. Hoy volvimos al 5,9%. Ya estamos al mismo nivel de la energía más cara de Latinoamérica, igual que en los 90 con el menemismo. Entonces, claramente son dos proyectos que se confrontan, que no tienen nada que ver uno con el otro, y que el pueblo el año que viene decidirá en acuerdo a sus expectativas y a sus intereses.